que tengan muy buenos días. Vamos a compartir un pasaje de la Escritura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23. Y lo que vamos a leer son los versículos del 32 al 43, que dice así: Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta acá la lectura. Vamos a hablar de un pasaje muy, pero muy conocido, muy hablado, ¿no? Vamos a ver un pasaje donde podamos entender con claridad lo que es el Evangelio, ¿no? Fue lo que le pasó a uno de estos dos criminales que estaba ahí al lado del Señor, ¿no? Y podríamos, ustedes vieron que al pintar, los artistas al pintar la parte de la crucifixión, lo que se ve en algunos cuadros es un monte y tres cruces. Un monte y tres cruces. Eso también se ve en algunas películas referidas a Semana Santa, también después de la crucifixión, o en algunas obras teatrales, en las iglesias también. Así que vamos a tratar de pensar un poquito y de tener nuestra mente ahí, en esas tres cruces, porque es lo que vamos a ver es específicamente lo que pasó en ese momento, en ese rato, ahí entre esas tres cruces. Vamos a ver la primera cruz, y la primera cruz la podríamos llamar la cruz de la iluminación. ¿Por qué de la iluminación? Para poder venir a los pies del Señor, para uno poder llegar a ser hijo de Dios y tener la seguridad de tener una vida eterna, ¿no es cierto? Esta esperanza que el mundo no tiene. Lo que nos tiene que pasar es algo. O sea, cuando nos hablan del mensaje, no es que nuestra capacidad intelectual nos permite entenderlo. No es tampoco que nuestra sabiduría humana nos permita entenderlo, el mensaje. Ni tampoco nuestra inteligencia, ¿no? Simplemente podemos llegar a entender el mensaje por la grande misericordia de Dios, porque resplandece la luz del Evangelio en nuestra mente y ahí podemos entenderlo, el mensaje. De hecho, vamos a decirlo así, posiblemente algunos hemos vivido toda una vida sin conocer al Señor. Entonces no era una cuestión de sabiduría nuestra, ¿no es cierto? O de inteligencia. Fue el momento en el que nos resplandeció la luz que hemos podido entenderlo, el mensaje. Un mensaje es un mensaje pero tan sencillo, ¿no? El Señor lo dejó para toda criatura. Lo único que hay que reconocer es que nosotros, delante de Dios, somos todos pecadores, ¿sí?
Y lo segundo es que necesitamos de su perdón para poder entrar al cielo, para poder ser libres de esta esclavitud, ¿no es cierto?, del pecado, entendiendo que somos pecadores. Nada más que eso. O sea, fue esto lo que pasó en la cruz con este criminal, no fue otra cosa. Así que vamos a tratar de verlo. Entonces podríamos llamar a esta primera cruz la cruz de la iluminación. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra con las dos últimas personas que estuvo el Señor Jesucristo antes de morir. Con las dos últimas personas que estuvo y habló antes de morir. Y dice la Biblia que fueron dos criminales. Los tres iban a ser crucificados. El Señor Jesucristo en el medio y estos dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. De esa manera también se cumplía la escritura de Isaías cuando dijo que sería contado con los pecadores. Ahora, bien, aquellos dos criminales, porque eran los dos, ¿sí? Nosotros acá en este pasaje de la Biblia vimos que a lo mejor uno, pero en el Evangelio de Mateo vemos claramente, ¿no es cierto?, que son los dos. Aquellos dos criminales injuriaban y se burlaban del Señor Jesucristo. Lo insultaban. Imagínense ustedes que puede salir de la boca de dos criminales, de dos asesinos, ¿no es cierto? ¿Qué puede salir? ¿No? Bueno, ahora, con el último aliento de vida que tenían, imagínense que ellos estaban colgados en una cruz desangrándose en este momento. Igual que el Señor. Eran los tres. Y ellos, ¿no es cierto?, no dejaban injuriarlo. Y estaban ahí en la misma condición que él. Está bien, nosotros, imagínense, barbaridades que le podría haber dicho, que le podrían haber dicho, ¿no es cierto?, burlarse de tal manera, ¿no? Pero gracias porque el Señor menospreció todo ese oprobio y se quedó ahí en la cruz, ¿no es cierto? Cuando pienso que Él se podría haber bajado, me agarra pánico. ¿Por qué no te bajás? ¿Por qué no haces un milagro? ¿Por qué no haces, ¿no es cierto?, de decir. Ahora, estos dos malhechores estaban siendo crucificados. Si estaban siendo crucificados, lo que podemos ver es que cada músculo de su cuerpo estaba pidiendo alivio, ¿no es cierto? Pero con su lengua no dejaban de injuriar y de burlarse del Señor. ¿Cómo? Hay cosas que a veces no se entienden. Ellos estaban sufriendo de dolor en ese momento. Era la peor muerte que había, la crucifixión. Y sin embargo, se burlaban y se reían de él, o sea, con el poquito aliento que les quedaba, ¿no es cierto? Ahora, vamos a tratar de entenderlo. Porque en realidad, nosotros podríamos haber esperado esto, ¿no? ¿De quién? Podríamos haber esperado esto de los fariseos. ¿Sí? Que los fariseos que decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, ¿no es cierto? Incluso de los soldados romanos, que cuando pidió agua, que tenía sed, le llevaron vinagre y se burlaban y se reían, ¿no es cierto? Podríamos haber esperado esto de la misma gente del pueblo, ¿no es cierto? Que pasaban, dice, meneando la cabeza, otro de los pasajes, y que se burlaban y que decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Para que creamos, ¿no? Y fíjense de qué manera el mundo entero en ese momento trataba de hacerlo bajar de la cruz. ¿Se entiende lo que se quería hacer? Si sos esto, bajate. Si decís que sos aquello, bajate. Si decís que podés hacer esto, bajate. ¿No es cierto? A toda costa. Todos lo querían hacer bajar de la cruz. ¿Podemos imaginarnos eso?
de todas las personas del pueblo que estaban ahí, ¿no es cierto? Porque el pasaje incluso de estos dos malhechores que estaban ahí, porque dice el Evangelio de Mateo, ya le repito, eran los dos, los criminales que se burlaban de él, decía, ¿y por qué no te salvas a vos y nos salvás a nosotros también? Entonces, claro, el tema es este, y ellos se burlaban del Señor, ¿no es cierto? Ahora cuando empezamos a preguntarnos, ¿no?, ¿por qué tenemos que empezar a mirar todas las cosas? Realmente, ¿cuál era el título que él tenía puesto sobre su cabeza? Este Jesús es el rey de los judíos. Pero si vemos la condición física con la que el Señor estaba ahí en la cruz clavado, no tenía aspecto de ningún rey. De ningún rey. Ahora bien, si recordamos un poquito en qué condición estaba el Señor, pensamos también, tenemos que tratar de entender algo, ¿no? ¿Por qué el mundo se ensañó de tal manera, ¿no es cierto?, con el Señor ese día? Porque si pensamos y recordamos los dos criminales que estaban a sus lados, no tenían ni un rasguño. ¿Por qué? Y porque tenían la pena máxima, que era la muerte, y muerte por crucifixión, ¿no es cierto? Entonces tenían que esperar el momento de llegar a la cruz. Ahora, no fue así con el Señor, porque si recordamos en la condición física que estaba, pensando en un cuerpo lacerado, totalmente lacerado, ¿qué quiere decir lacerado? Como los látigos que se usaban para azotarlo, eran trenzas de cuero largas con metal en la punta, entonces eso se clavaba en la carne y al tirar para atrás arrancaba. Entonces, pensando en un cuerpo lacerado, lo que estamos tratando de entender es que es un cuerpo con todos los nervios y los tendones y todo al aire libre, un cuerpo lacerado. El cuerpo estaba totalmente lacerado. Muy bien. ¿Cómo tendría su cara? Totalmente ensangrentada. Totalmente ensangrentada. Imagínense, ¿no? Toda una noche entera golpeándole en la cara. Los soldados, los judíos, la gente del pueblo que estaba ahí, mientras buscaban testigos falsos, ¿no es cierto?, para acusarle al otro día ante Pilato. Toda la noche golpeándolo. Tendría los ojos totalmente hinchados, deformados, ¿sí? Imagínense, si recuerdan un boxeador que lo golpean con guantes, ¿no? Le queda totalmente cerrados, hinchados los ojos, imagínense, ¿no?, golpeándole tanta gente con las manos los ojos, ¿no? Cómo tendría los labios, pero partidos, hechos pedazos, los labios. Como si fuera poco, tenía una corona de espinas clavada en su cabeza, literalmente clavada, porque si recordamos las espinas de ese tipo de corona son unas espinas de 8 o 10 centímetros de largo, aproximadamente, muy pero muy filosas, donde se la pusieron sobre la cabeza y la empezaron a golpear con palos, con cañas. Entonces literalmente estaba clavada la corona sobre su cabeza. Por eso decía la escritura de traspasaron mis sienes. Ahora bien, el cartel que él tenía, ¿no?, estaba escrito con letras latinas, hebreas y griegas. ¿Por qué estas tres? Porque eran los tres idiomas conocidos del momento. Entonces, cualquier persona, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, iba a poder leer y entender qué era lo que decía el cartel. Porque recordamos que en ese cartel se ponía la causa por la que la persona había fallecido, había muerto ahí, la habían matado, ¿no es cierto? ¿Cuál era la causa de su muerte? Bueno, la causa de la muerte de él fue que era el rey de los judíos, no había otra causa de muerte. Y eso lo pudo leer todo el mundo. Por esto es que justamente los fariseos quisieron sacar enseguida ese título, pero ya estaba escrito. Este hombre había sido muy, pero muy maltratado. Había sido golpeado, escupido, degradado, humillado hasta lo más bajo, hasta lo más bajo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tratar de entender algo que es difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese instante,
¿no es cierto? Uno puede pensar de una persona que estaría gritando, estaría tratando de salir de ahí, no sé, desesperado por, imagínense, ¿no? Desangrándose. Bueno, pero no, estaba tranquilo, sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque incluso la Escritura, 750 años antes, también hablaba de él, de ese momento, en el que decía, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero pensemos en esto, en ese momento podemos ver que esa persona tenía paz. ¿Cómo paz? En ese momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, esa persona tenía paz. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. En vez de estar maldiciendo, como recién decíamos, gritando, queriéndose bajar, lo que hizo fue alzó los ojos al cielo, hizo una oración. Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Y empezó a orar por las mismas personas que lo estaban crucificando. Ahora, después de que él hizo esta oración, uno de los dos criminales, ¿sí? Siguió injuriándolo, siguió burlándose, ¿no es cierto?, insultándolo. Vaya a saber las cosas o barbaridades que le decía, ¿no es cierto? No sabemos si fue el de la derecha o el de la izquierda, porque tampoco lo dice la Biblia. Pero sí se burlaba de la presencia del Dios hecho hombre que tenía ahí a su lado, de ese Cristo crucificado. O sea que para él era un tipo más cualquiera que estaba muriendo ahí igual que él, ¿no es cierto? Y no significaba nada para él la persona del Señor Jesucristo que estaba ahí. Por eso comencé el mensaje diciendo que le podríamos poner la cruz de la iluminación. ¿Sí? Vemos que no fue iluminada, pero siempre es una decisión personal. Siempre es una decisión personal. Que tu mente sea iluminada o no sea iluminada. Es una decisión personal. Entonces, no sabemos si fue el de la derecha o el de la izquierda, porque no lo dice. Pero no si, o sea, su corazón seguía tan duro como un pedazo de mármol. No le importaba nada. No le importaba nada. No reconocía nada tampoco. Ahora, la mente del otro malhechor, ¿no?, fue iluminada. ¿Por qué fue iluminada? Vamos a pensar en algo. Hubo algo que hizo cambiar su manera de pensar, ¿no es cierto? Imagínense que empieza a dirigirse al de la otra punta diciéndole, pero escúchame, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos acá porque merecemos lo que hicieron nuestros hechos, más ¿qué mal hizo? ¿No? Imagínense ustedes, ¿no es cierto? Hasta ese momento lo injuriaba y se burlaba al igual que el otro, y de repente lo empieza a defender. ¡Qué increíble, ¿no es cierto? Que hasta ese momento ese malhechor no dejaba de maldecirlo al Señor. Por eso tenemos que tratar de entender qué es lo que pasó, porque algo pasó en la cruz, ¿no es cierto? Porque a partir de ese momento lo empieza a defender de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de actitud? ¿Qué fue lo que iluminó su mente para que empiece a cambiar así esa manera de pensar? ¿No? Podemos pensar, ¿será que el Señor hizo algún milagro ahí en la cruz? No hizo ningún milagro, ¿no? Bueno, ¿será que le predicó el Evangelio antes que se muera? No lo dice en la Biblia en ningún lado, en ningún Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Bueno, según los 4 evangelios, lo único que pudo escuchar este criminal fue esa oración que salió de la boca del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, ¿no?, de amor que salieron de los labios del Señor, lograron que este criminal pudiera entender, ¿sí?, lo que es el verdadero evangelio. Miren qué sencillo que es. Él pudo entender en ese momento lo que era el verdadero evangelio. O sea, ¿por qué digo lo del verdadero evangelio? Porque él pudo comprender
que él era un criminal, él era un pecador y merecía estar ahí muriendo en esa cruz. Pero la persona que estaba al lado suyo no era ningún pecador y no merecía. Era un hombre justo que no merecía estar ahí en esa cruz. Eso es evangelio puro, ¿entienden? O sea, sabía muy poco del Señor. Sabría muy poco del Señor. Imagínense que por el tipo de vida que tenía él, estaba muy lejos de las cosas espirituales, ¿no es cierto?, de Dios. O sea que del Señor sabría muy poco, lo habría conocido ahí. Pero lo que sabía era lo principal, que el Señor Jesucristo era un hombre justo, ¿no es cierto?, y que él era un pecador. Eso es lo que sabía. Eso, lo poco que sabía es eso, ¿no es cierto? Ahora, por esto es que se atrevió a decirle, decía el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración es impresionante, esta declaración que hizo, ¿no es cierto? En primer lugar estaba reafirmando que el Señor iba a volver, resucitado, que iba a resucitar, ¿sí? Y en segundo lugar, no solamente que iba a resucitar, que iba a volver como rey, a reinar y a gobernar. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Ahora bien, el Señor, así, de alguna manera, como habrá podido más o menos girar la cabeza, ¿no?, mirarlo y decirle, bueno, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué les parece? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso simplemente es el Evangelio. Por eso podemos pensar que es la luz la que lo iluminó, ¿no es cierto? Y le podemos poner la cruz de la iluminación, porque su mente fue iluminada simplemente por haber escuchado esta oración, que también la escuchó el otro criminal del otro lado, ¿sí? Pero las decisiones fueron totalmente distintas. Este hombre reconoció su pecado y ¿saben qué? Fue al cielo. La cruz de la iluminación le trajo paz a su corazón y le dio vida eterna. La cruz de la iluminación. Ahora, vamos a tratar de entender la segunda cruz, la de la otra punta, ¿no es cierto? La podríamos llamar la cruz de la condenación. La cruz de la condenación. ¿Por qué? Y porque así como este Cristo crucificado que estaba en el medio fue de salvación para uno de los dos criminales, ¿no es cierto? ¿Por qué fue de salvación? ¿Por qué fue de salvación? Bueno, es por lo mismo que acabábamos de decir. Fue de salvación por la sencilla razón que él reconoció su miseria moral. Él reconoció que era un pecador y que necesitaba de la gracia de esa persona que estaba a su lado. ¿Se entiende? Que necesitaba de la gracia de él, necesitaba que el Señor Jesucristo lo salve. Y el Señor lo salvó directamente. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, y se fue al cielo, se fue al cielo. Ahora, el otro criminal, el otro malhechor, nunca jamás reconoció que era un pecador. Nunca lo reconoció. Para él y la persona que estaba a su lado, que era el Señor, eran los dos iguales, totalmente iguales, ¿sí? Entonces, siguió burlándose, siguió injuriándolo, ¿no es cierto? Tristemente, nosotros, por lo que dice la Escritura, sabemos que se condenó a sí mismo y se fue al infierno, ¿sí? Pensemos en el infierno como lo que es el infierno, ¿sí? No como lo pintan las películas o cuando dicen nos vemos en el infierno, todo ese tipo de pavadas. No tienen noción, no tienen la más mínima idea de lo que dicen cuando dicen eso. Entonces, así como ese criminal pudo entender el mensaje, ¿sí?, reconoció su miseria, le pidió perdón al Señor, se salvó. El otro siguió en la misma condenación, el otro siguió en la misma postura que tenía, y se condenó a sí mismo, O sea, vamos a tratar de terminar este momento concluyendo con una reflexión. Esto es lo mismo que le pasa a todas aquellas personas que tienen al Señor Jesucristo al alcance de su mano,
que tienen al Señor Jesucristo a su lado, ¿no es cierto? Y le dicen no, igual que el otro criminal. Y se siguen burlando, y lo siguen injuriando, ¿no es cierto? Pero el Señor, no tengo tiempo, para el Señor no tengo tiempo, para Cristo no, para la iglesia no, más adelante, no, soy muy joven, no, y se siguen burlando y siguen en la misma condenación. Ahora, la decisión es de cada uno, personal, nadie puede hacer nada por nadie. Esta es una relación personal que cada ser humano tiene que solucionarla con su creador, que es Dios. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo lo siguiente. Esto es lo que le pasa a todas esas personas que le dicen que no al Señor. No, lo tienen ahí muy cerquita, lo tienen muy cerquita de su mano. Entonces, vamos a pensar en esto. El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Él dice algo. Eso que dice lo está diciendo ahora, en este momento. Traten de entenderlo. ¿Sí? El Señor dice, yo estoy a la puerta de tu corazón en este momento y estoy llamando. No dice que estaba en la puerta de tu corazón, ni voy a estar. No. Estoy ahora, en este momento. O sea, si vos estás escuchando este mensaje, lo que Cristo te está diciendo, yo estoy golpeando la puerta de tu corazón. Y si alguno oye mi voz, como uno de los dos criminales, y abre la puerta, como ese criminal, ¿no? Yo entraré a él y cenaré con él conmigo. Esa fue la invitación que le hizo el Señor. Esta noche vas a estar conmigo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no la va a abrir la puerta, pero en este momento él está golpeando. Entonces, tratemos de entender esto. Todos los seres humanos que estamos en el planeta Tierra, todos, sin excepción, todos, lo tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado. Todos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que estar viendo es de qué lado de la cruz estamos. ¿De qué lado del Señor estamos? Del que entendió y se arrepintió, porque Dios sigue dando esa misma oportunidad que le dio a él ese día. Lo sigue dando porque sigue estando al lado de cada persona, aunque no lo veamos. Pero la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pero muy posiblemente, es muy posiblemente, que esto sirva para ¿quién? Para todas aquellas personas que a lo mejor todavía no han tomado esta decisión tan simple, ¿no? Que tomó este criminal en la cruz, que fue en primer lugar reconocer que era un pecador y en segundo lugar pedirle perdón al Señor y pedirle que entre en tu corazón. Si vos no haces esta, si nunca la hiciste, vamos, si no conoces al Señor, es muy importante que pienses en esto, porque en esto sabés que va a depender, no a lo mejor el poco tiempo que quede para vivir acá, sino depende de una eternidad. Y esa decisión la tenés que tomar vos, nadie la puede tomar por vos. ¿Sí? Es un pasaje muy, muy claro, donde vemos dos diferentes decisiones. ¿Sí? Así que, pensando en esto, si ya sos creyente, bueno, tal vez este videito te sirva para poder compartirlo con algún vecino, con algún familiar. Así que bueno, espero que el Señor te bendiga, que te haya hablado, que reflexiones en cuanto a todo esto que hemos hablado. Si tenés alguna duda, me podés llamar y lo charlamos, ¿no es cierto? Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a estar concluyendo con este mensaje, con la cruz del medio. Así como la cruz de un lado fue la cruz de la iluminación, la cruz de la otra punta fue la cruz de la condenación. Bueno, vamos a empezar a ver la cruz del medio, que es la cruz de la salvación. Así que espero que haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima semana.